información. Mira, te cuento que ¿Qué me cuentas? La Casa Blanca anunció que los casos de COVID-19 pues siguen en aumento, siguen en aumento y preocupa esto. En Estados Unidos, además, los nuevos contagios pues podrían alcanzar cifras récord durante las temporadas tanto de otoño como también de invierno. Es una situación a nivel sanitaria que pues también acá en República Dominicana hay una importante visión que hay que atacar a eso, ¿no? Vamos a compartirles a ustedes a propósito, Adriana Arévalo, de La Voz de América, pues tiene más detalles al respecto. Vamos Cuéntanos. a ver la historia y al regreso igual tendremos la oportunidad de hablar del tema con el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo en el país. Veamos la historia. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, durante la última semana los casos de COVID-19 aumentaron un 26% en Estados Unidos y la Casa Blanca advierte que durante las temporadas de otoño e invierno podrían contarse hasta 100 millones de nuevos contagios. Lo que estamos viendo con la inmunidad natural y con la vacunación es que va disminuyendo con el tiempo. Además, vemos cambios en la composición genética de este virus en particular, lo que podría conducir a una reinfección, por lo que es posible que aquellos que hayan contraído una infección por COVID en los últimos meses o hace un año no estén tan protegidos como creen. Los factores de riesgo siguen estando presentes, por lo que las autoridades sanitarias siguen recomendando precauciones básicas. Cuando voy a espacios concurridos en interiores, en aviones, en aeropuertos, incluso si no es necesario, sigo usando una máscara. Si usted está enfermo, debe quedarse en casa. Eso es simple porque no queremos ni siquiera contagiar a alguien con un resfriado. ¿Por qué enfermar a alguien si no es necesario? Las autoridades enfatizan que las 4 subvariantes de Omicron presentes en Estados Unidos son menos mortíferas, pero más contagiosas que sus predecesoras, por lo que además recomiendan a toda la población elegible que se vacune y haga uso de los refuerzos autorizados para que, en caso de contagio, se evite la hospitalización. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Bueno, ahí está la información, ¿no? Sí. Muy atinada y muy acorde con la realidad, sobre todo la realidad desde la óptica de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, es y donde muy se firma propicio, esta nota, ¿no? claro, muy propicio esa historia justamente para hacer contacto a través de la plataforma de Zoom con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, a quien damos de inmediato la Aquí le vemos bienvenida. ya, Doctor, buenos doctor. días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo vas? Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con todas las personas que siguen el programa. Usted se ha caracterizado siempre por ser muy claro, ¿no? Y por no poner cortapisas a la realidad. ¿Cómo vamos en este aspecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que dentro del mismo corto que acaban de pasar en el programa... Le escuchamos, doctor. Discúlpeme, que me están llamando del hospital. Bien, Miren, cómo no. La realidad es que aún en este momento en la República Dominicana podemos apreciar que los casos de coronavirus han incrementado. Teníamos hace poco una positividad de un 1% y en este momento tenemos una positividad cercana a un 6%. Lo que quiere ha dicho que antes de cada 100 pruebas que hacíamos, solamente una persona salía positiva y en el momento de 5 a 6 de cada 100 están saliendo positivos. Eso, sin lugar a duda, habla de un incremento de casos. Lo que sí podemos apreciar es que independientemente de este incremento de casos, la cantidad de personas que está siendo hospitalizada y que amerita unidades de cuidados intensivos o que ameritan simplemente estar en una sala, ha disminuido de manera considerable. Las razones son dos. Uno, el proceso de vacunación que se ha llevado a cabo y número dos, la cantidad de personas que han padecido la infección. De manera concomitante y como un tercer factor, no podemos olvidar que en la República Dominicana están circulando esas mismas variantes que circulan en los Estados Unidos, las cuales se han vinculado a cuadros menos severos de la infección por coronavirus del 2019. Lo que sí hay que apreciar es que cada vez que los casos aumenten, la posibilidad teórica de que aparezcan casos severos también está por ahí, porque mientras más personas enfermen, alguna de esas pudiera potencialmente presentar una forma grave, sobre todo que en el momento en el cual estamos conversando, hay personas que ya tendrán hasta un año de haberse aplicado esa última dosis de la vacuna y da vergüenza, que es lo que yo siempre he dicho, que todavía tenemos que estar haciendo el llamado porque hay personas que no tienen ni una sola dosis de la vacuna aplicada en este momento.
Cuán preocupante es. Claro, Cuán doctor, preocupante. claro, ¿qué representa eso y qué llamado se hace desde digamos, desde la voz médica para que la gente entonces, bueno, si tiene, por ejemplo, 2 dosis o tiene la tercera, que recordemos ahí fue donde nos quedamos, entonces pueda acudir a una cuarta? ¿Qué población realmente es que debe ir a colocarse esta cuarta dosis? Miren, para tratar de colocar en un contexto un poquitito más explícito a las personas que nos escuchan, Sí. hablar de un esquema de vacunación completo en este momento son personas que tienen 3 dosis de la vacuna aplicada. Repito, 3 dosis. Si usted tiene menos de 3 dosis de la vacuna, usted en este momento tiene un esquema de vacunación incompleto, ya que cuando surgió Omicron nos dimos cuenta que las personas con 3 dosis de la vacuna tenían una evolución mejor que aquellos que solamente tenían 2, una o ninguna. Y observamos como aún Omicron era una partícula mucho menos agresiva, observamos como aquellas personas con inmunidad incompleta podían terminar hospitalizados o podían terminar en unidades de cuidados intensivos. ¿Dónde está el peligro de la parte de los grandes brotes de coronavirus? Los grandes peligros están en que las personas, repito, el número de personas que se puede infectar, que eso puede llevar a ausentismo laboral, pero también el hecho de que dado que muchas personas se infecten, 1, 2, 3 o la cantidad que sea, pudiera presentar formas severas. En cuanto a las recomendaciones, creo que en este momento la primera recomendación tiene que ser que las personas vayan a completar su esquema de vacunación. En segundo lugar, si usted se encuentra enfermo y usted se siente con una gripecita, dolor en el cuerpo, malestar, o simplemente usted entiende que está botando secreciones a través de la nariz, usted debería, dentro de lo posible, visitar al médico y practicarse la prueba de coronavirus, porque hoy en día se sabe que las personas que conocen su condición se aíslan y es más difícil que pudieran pasarle la enfermedad. Pero si usted minimiza el cuadro que tiene, no se hace la prueba, desconoce su situación y por ahí viene este fin de semana, en este próximo fin de semana, creo, o el otro, que viene por ahí el Día de las Madres, que es un día en el cual los dominicanos y dominicanas se trasladan a todas partes del país. Entonces simplemente usted lo que va a hacer es a visitar a la mamá, a visitar a la abuela, a visitar a la tía, a la madrina, y le va a llevar al proceso infeccioso. O sea que este sería un momento idóneo para que si usted tiene duda de si tiene o no coronavirus, se haga la prueba. El uso de mascarilla, sobre todo frente a la presencia de personas vulnerables, también es una recomendación en todas partes del mundo en este momento. Y en los lugares donde van a concurrir muchas personas, también aplicarse la mascarilla es una medida sabia. Me llama la atención, doctor, el hecho de que hoy día vemos a alguien en las calles o en algún establecimiento o lo que fuese con alguna mascarilla puesta y es observado como un bicho raro. O sea, una cosa extrañísima, cuando al contrario, o sea, debería ser una normativa para poder cuidarte y poder cuidar también a los demás, amén de las directrices que el gobierno central pues ha dado a conocer. O sea, pero es un asunto de que hay que tener un cuidado mayor ante esta situación. Y aprovecho igual para conectar tu comentario con una pregunta para el doctor, porque un poco recordamos que al inicio de la pandemia, cuando se dispusieron todas las medidas y entre ellas el uso de mascarilla, se compartía mucha información sobre cuál es el ciclo, ¿no?, de evitar contagios a través de la mascarilla, y mucha gente aún hoy cree que teniendo una mascarilla se protege a sí mismo, cuando tenemos entendido, usted no corrige, doctor, que es todo lo contrario. Tener una mascarilla representa que tú estás protegiendo al otro de que probablemente tú tengas el virus. ¿Podemos refrescar, doctor, cuál es realmente el caso, cómo es que se da esto y de alguna manera orientar a toda la ciudadanía? Y que su respuesta no se edifique también, claro. ¿no? Bueno, vamos a iniciar mencionando lo siguiente. El uso de la mascarilla en espacios públicos ya era algo que todos entendíamos que era algo del pasado. Hay que reconocer que muchas personas están cansadas del uso de la mascarilla, por tal razón utilizar la mascarilla, como ustedes bien decían, en algunos lugares se ve como algo raro, se ve como el bicho diferente, pero lo real es que en este momento, si usted tiene algún tipo de duda, aplíquese su mascarilla, colóquese su mascarilla, y sobre todo si usted tuviera alguna condición especial, y los mayores de 65 años deberían utilizar la mascarilla todavía con mayor importancia o relevancia que las personas que tienen edades menores. La otra situación que hablabas de lo de la mascarilla, voy a simplemente a decir lo siguiente. No todas las mascarillas brindan la misma protección. Me explico. En los países desarrollados en este momento, se está exigiendo que las personas que participen
de espacios donde hay aglomeraciones de personas, utilicen mascarilla, pero le están pidiendo mascarilla N95. Usted no puede aparecerse con una mascarilla de esa, de la de tela, o una mascarilla de papel, que son las famosas mascarillas quirúrgicas de color azul o verde que se utilizan para entrar a quirófano. ¿Por qué razón? Porque estas mascarillas, a medida que usted respira, cada vez que usted bota el aire de los pulmones, usted está botando CO2, pero también está botando agua. Entonces, el agua que usted exhala, cuando respira, cuando hace así, usted le está depositando en la mascarilla y la mascarilla va perdiendo integridad. Y la mascarilla entonces pierde la capacidad de servir de filtro o de membrana para separarlo a usted del medio, dejándolo a usted susceptible si alguien tiene coronavirus cerca, o que si usted tiene coronavirus le pueda pasar la enfermedad. También hay que reconocer que hay personas que tienen una N95 desde hace un mes y se la están poniendo todos los días. Simplemente uno se ríe, doctor, pero es cierto. Es cierto. No, por eso que no, hay gente que conozco que tienen una N95 desde que comenzó la pandemia. Terrible. Entonces, por tal razón hay que reconocer que esas mascarillas pierden lo que es la capacidad de servir como membrana o como filtro, que usted debe tratar de tener mascarillas nuevas cada cierto tiempo. Las mascarillas quirúrgicas, que son esas mascarillas de cirugía, que son las verdes, las azules, solamente brindan una protección por alrededor de 4 horas. Las mascarillas de tela hoy en día se sabe que no sirven para nada. Y las que se prefieren van a ser las mascarillas N95. Recordando que aún estas, al finalizar el día, deben cambiarse para usted brindar protección a los terceros y para usted poder protegerse. Otra realidad a nivel sanitaria, doctor Balcácer, que también quisiera tratar con usted, es el hecho de la viruela del mono. ¿Ha de preocuparse o ignoramos de repente la presencia que ya hay en algunos países? Sí. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en la Florida, ya ha salido un caso diagnosticado y confirmado. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, el problema es que este ha sido uno de los brotes de viruela del mono más grandes reportados fuera de territorio africano. Recordar que esta es una enfermedad que estaba circunscrita a lo que era continente africano, África Central y África Occidental. Sin embargo, en este momento ya se habla de cerca de 200 casos entre probables y confirmados de viruela del mono. Este proceso infeccioso es un proceso que anteriormente se veía en otros países, pero generalmente usted podía identificar qué persona había viajado y cuando retornaba a un país, entonces esa persona enfermaba. Lo alarmante es que en este momento tenemos casos de viruela del mono en personas que no han salido del territorio en el cual se produce el contagio. Y eso es lo que está generando en este momento preocupación. Hay varias cosas que hay que tener aquí, delimitar. Lo primero es decir que esta variante de la viruela del mono que está circulando en el mundo es una variante con una letalidad baja. Se habla de una letalidad por debajo del 1%. Es la variante del África Occidental, a diferencia de otra variante de la viruela del mono, que es la variante centroafricana, que llega a tener una mortalidad en ocasiones de un 10 hasta un 20%. Por tal razón, repito, esta variante circulante tiene una mortalidad baja. La preocupación en este momento se desconoce por qué tantos casos de transmisión en diferentes países. Estamos hablando de que Australia, Francia, España, Italia, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, son países que ya tienen reportes de viruela de mono. Y estos casos de viruela del mono, repito, se han asociado más a transmisión entre seres humanos que transmisión con animales, como ocurrió en el 2003 en los Estados Unidos, que quizás muchas personas no sepan, que ocurrió uno de los brotes más grandes fuera de territorio africano, justamente porque se llevaron unos animales, los cuales estaban contaminados, se repartieron en diferentes centros donde se venden mascotas. Estos contaminaron unos animalitos que se llaman perritos de la pradera, que en los Estados Unidos se usan como mascotas, y se produjo un brote de entre 40 y 70 casos. Entonces, por tal razón hay que decir que este brote con 200 personas es un brote que despierta preocupación, porque estamos, repito, frente a una enfermedad que anteriormente solamente se veía cuando usted iba a África, a un safari o a visitar un familiar o a una misión
de algún organismo, algún congreso, y usted regresaba y usted se enfermaba. Ahora se está hablando de contacto sexual como una forma de transmisión. En España se habla de que se hizo una fiesta del orgullo gay, donde varias personas tuvieron relaciones sexuales. Estas personas posteriormente participaron de un centro que era un sauna. Hay otras personas que lo definen como un centro de prostitución masculina, y que posteriormente, a partir de este lugar, se produce lo que es la diseminación de la viruela del mono en territorio español, que en este momento es uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de casos entre probables y confirmados durante este brote. Pero alerta, a pesar de que, bueno, despreocupa el hecho de la baja letalidad, y eso por un lado es importante señalar también, ¿no? Claro. Doctor, ¿alguna recomendación en particular o algo a lo que estar como atentos en el caso de la viruela del mono? ¿Síntomas, precauciones? Miren, lo primero que quiero decir es que voy a tratar de corregir uno de los errores más frecuentes, y lo voy a subir a una de mis redes sociales. Muy bien. Que es que las personas dicen, no, que ya a mi hijo le dio viruela. Señores, el último caso de viruela en el mundo ocurrió en el 1976 en Somalia. Repito, el último caso de viruela en el mundo ocurrió en el 1976 en Somalia. Razón por la cual a su hijo no le ha dado viruela, a su nieto no le ha dado viruela, a su hijo le dio varicela, que son virus completamente diferentes. La varicela es una enfermedad con una mortalidad casi cero, razón por la cual no pueden confundir viruela y varicela. En cuanto a la recomendación, tiene que ser que los organismos de salud en el país mantengan la vigilancia, que si usted como médico tuviese algún tipo de duda sobre si su paciente presenta o no infección por el virus del mono, usted pueda tener mecanismos de comunicación directa con las autoridades de salud que se encargan de la supervisión de su área o su región, para que usted pueda hacer el reporte. Y sobre todo, que si alguien llega con lesiones vesiculosas, si usted es médico, tratar de utilizar guantes y mascarillas, porque sabemos que esta es una enfermedad que se transmite principalmente a través de la saliva, a través de esas vesículas que están llenas de líquido, y ese líquido está contaminado en grandes cantidades del virus. Entonces, por tal razón, si usted le va a poner la mano a algún tipo de lesión vesiculosa, utilice por favor lo que son guantes y mascarilla para evaluar al paciente. Y que luego deben ser desechados de forma correcta. Claro, que eso, no es esa es otra educación que debemos involucrarnos. Claro. Este fin de semana es el Día de las Madres en República Dominicana. O sea, es una fecha en la que todos vamos a casa de nuestras progenitoras a pasarla bien, a disfrutar, y muchas veces, incluso otras tantas, lo hacemos de manera desmedida. ¿Cuál sería la recomendación? Atención, a los hijos o a los padres que vayan a cuidar a esos seres que están en una edad más avanzada y que ameritan un cuidado mayor. Si todos en la casa no van a utilizar la mascarilla, pónganle la mascarilla a la mamá, pónganle la mascarilla a la abuela, a la tía, a la madrina, a quien sea que ustedes vayan a visitar. Que esa persona tenga una N95, si ustedes no se la van a colocar. Tratar de que la reunión se haga en un ambiente abierto, los abrazos, los besitos, etcétera, muy bueno, pero todo el mundo con su mascarilla. Si usted tiene dudas sobre si se siente mal o no, o tuvo exposición con alguien que tuvo coronavirus hace 2 o 3 días atrás, por favor, absténgase de esa visita, porque la realidad es que sabemos que los más adultos son los más susceptibles a presentar formas graves de la enfermedad. Así que cuidándolos con medidas sencillas, podemos simplemente disminuir lo que es la transmisión. Y ya vimos que el Día de las Madres del año pasado se convirtió en un foco para lo que era la transmisión del coronavirus, y los casos simplemente se fueron al cielo en ese fin de semana, comenzando con el asunto de las compras en las tiendas primero, y posteriormente cuando ocurrió la migración para ir a visitar a las madres en su día. Excelente. Dos preguntas, doctor, que hacen, sí, claro, muy válidas. Dos preguntas que hacen los televidentes por las redes sociales. Una es, de repente tengo contacto con alguien que está positivo, y ¿cuál es la fecha idónea luego para yo salir diagnosticado igual, ¿no? ¿O cuál es el tiempo para prestar atención? Usted decía, si estás con alguien y de repente a los 2 o 3 días. Esa es una. Y la siguiente es, cuando ya tengo el virus alojado en mi organismo,
¿cuál es el tiempo de mejora? 6, 7, 10 días, usted me contesta. Excelente, miren. La recomendación hoy en día de una persona que ha tenido contacto con alguien que salió positivo es de 3 a 5 días. Cerca del 97% de todas las personas van a presentar síntomas entre el tercer y el quinto día luego de la exposición. Por eso, cuando alguien sale positivo en una casa y todo el mundo sale corriendo a hacerse la prueba, siempre le decimos, debes mantenerte en observación porque te hiciste la prueba muy temprano. Esa persona recién lo que tiene son 2 días de síntomas, razón por la cual, aún te hayas infectado, la prueba va a salir negativa. Tienes que esperar de 3 a 5 días. En cuanto al tiempo de recuperación, recordar que eso varía si la persona está vacunada o no está vacunada. Se habla de que las personas que tienen su esquema de vacunación completo al 7º día de haber padecido el proceso, la capacidad de excretar el virus, si no son pacientes inmunocomprometidos, simplemente cercano a 0. Y por eso fíjate que la recomendación a nivel internacional y en República Dominicana es que una persona que sale con una prueba positiva tenga una licencia médica por un periodo de 1 semana. Generalmente esas personas completaron los 10 días de aislamiento porque vienen sintiéndose mal desde hace unos días atrás y cuando se hacen la prueba ya hay que contar los días posteriores o los días anteriores, perdón, y esa persona entonces simplemente hay que reconocer que ya se puede reintegrar a sus actividades 1 semana después de la prueba positiva, que es lo que, repito, se definió con lo que es el Gabinete de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública. O sea que estamos hablando de que se llegó a un consenso con diferentes especialistas y los diferentes organismos nacionales vinculados a la atención y prevención del coronavirus. Excelente, doctor. Muy bien, Muchísimas gracias. Sí. Valiosísimas orientaciones, informaciones para ponernos en contexto por un lado, pero también recordar las medidas preventivas que son Importantes claves aportes. en este proceso. Así que, doctor Héctor Balcácer, un gran gusto conectar con usted. Gracias por apartar estos minutos. A la orden siempre. Cuídense mucho. Bye. Enhorabuena, cómo no, Gracias. gracias Feliz día. a este importante infectólogo de acá del país.